Desde hace unos meses, los medios de comunicación nos hacen apetecibles los insectos en el sentido más estricto de la palabra. ¿Cómo se produjo este repentino cambio de opinión de los medios de comunicación, así como los riesgos y efectos secundarios de comer insectos? Ya lo hemos señalado en el archivo Los insectos en la alimentación. Pero aquí acecha un peligro aún mayor. La biotecnología y la manipulación genética son vistas por muchos como la clave para resolver problemas fundamentales en el suministro de alimentos y la atención sanitaria. Esto se debe en gran parte a la cobertura mediática actual, que nos promete alimentos baratos y nuevos medicamentos. En el pasado, la información era mucho más equilibrada. En 1999, la radiotelevisión bávara advirtió de las consecuencias extremas de los alimentos manipulados genéticamente y de las maquinaciones sin escrúpulos de la industria biotecnológica con el documental Gekaufte Wahrheit, Verdad comprada. Entre otras cosas, se publicaron los escandalosos manejos con el profesor Arpad Pusztai. Pusztai demostró con un estudio de alimentación independiente de los intereses del fabricante que el consumo de patatas manipuladas genéticamente provocaba 36 cambios orgánicos significativos en ratas al cabo de 10 días. 2 días después de la publicación, fue despedido y obligado por contrato a no contradecir de ninguna forma las afirmaciones de la industria biotecnológica. Esta influencia extrema es posible porque todos los científicos que investigan en este campo están pagados directa o indirectamente por las empresas, con la consecuencia de que prácticamente no hay controles independientes. Cualquiera que critique es amordazado. En los 20 años transcurridos desde entonces, el poder y las posibilidades de esta red han aumentado considerablemente, lo que se ha confirmado recientemente en la aprobación de nuevos insectos en los alimentos. Los datos necesarios para ello no los determinó el organismo regulador, sino que los proporcionaron las empresas. Al final, todas las normativas solo sirven para proteger a las empresas e instituciones influyentes de la competencia indeseada. Impiden que se descubran sus maquinaciones para mantener al consumidor en un estado de aparente seguridad para que no se incomode. A continuación, explicaremos brevemente cómo funcionan las opciones de ingeniería genética existentes y contrastaremos sus oportunidades, presentadas de forma muy positiva, con sus peligros. ¿Qué es la ingeniería genética? Desde hace miles de años, plantas y animales se cruzan según las leyes de la herencia para potenciar determinadas características y reducir las indeseables mediante esta selección de cría. De este modo, se criaban de forma natural, por ejemplo, variedades vegetales de mayor rendimiento o animales con más carne. En ingeniería genética, se utilizan procesos biotécnicos para intervenir en el genoma, insertar, genoma igual material genético, y en los procesos de control bioquímico de los organismos vivos. Esto incluye tanto la modificación como la recomposición de secuencias de ADN en el tubo de ensayo y en organismos vivos. Estas criaturas modificadas biotecnológicamente no se encuentran de esta forma en la naturaleza. Genética. El ADN, insertar, ADN igual ácido desoxirribonucleico igual portador de información hereditaria, de una criatura viva es, por así decirlo, las instrucciones de construcción que controlan el desarrollo, la función y la reproducción de la criatura viva. Al cambiar partes de este plano, también cambian ciertas propiedades y características de la criatura. Las plantas se modificaron por primera vez de este modo en los años 70. El primer ratón modificado genéticamente nació en 1974. El tomate Flavr Savr, el primer alimento modificado genéticamente, salió al mercado en 1994. En este tomate antibarro, el proceso de putrefacción se ralentizó mediante modificación genética, de modo que parece fresco durante 14 días más. Hoy en día, los cultivos modificados genéticamente más comunes son el maíz y la soja, resistentes a las fumigaciones de algunos fabricantes. Los microorganismos modificados genéticamente, como las levaduras transgénicas y los aromas, se encuentran desde hace años en los alimentos procesados. En medicina, las hormonas y algunos medicamentos se producen con organismos modificados genéticamente. Entretanto, el tema ha adquirido una dinámica totalmente nueva. En el pasado, las intervenciones de ingeniería genética eran muy caras, complicadas y requerían mucho tiempo.
Esto cambió bruscamente con las nuevas tecnologías de edición del genoma, que también suele denominarse cirugía genómica. Consiste en el uso de enzimas producidas artificialmente que reconocen la secuencia de ADN no deseada, la cortan y proporcionan una nueva secuencia de ADN. Esta se inserta en lugar de la original mediante el proceso de reparación natural. Los métodos más populares son el CRISPR, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, las nucleasas de dedos de zinc, ZEFN, y las TALEN, Transcription Activator-like Effector Nucleases. Estos métodos permiten a prácticamente cualquier laboratorio realizar experimentos genéticos en cuestión de semanas por unos pocos cientos de dólares. La evolución es comparable a la del primer ordenador, que llenaba una casa entera, al actual smartphone al alcance de todos. 3 riesgos y aceptación por la población debido a los posibles riesgos para la salud. Muchos consumidores rechazan los alimentos modificados genéticamente. La falta de estudios científicos bien fundados y la supresión de informes preocupantes, como en el caso descrito al principio con los daños en los órganos causados por las patatas modificadas genéticamente, confirman que estas preocupaciones están más que justificadas. Para muchos, también es inaceptable por razones éticas que los científicos jueguen a ser Dios e intervengan de este modo en la creación. Así, aunque a primera vista suene positivo que la modificación genética haga posibles nuevos medicamentos, esto no resuelve el problema causal. Se ha observado, por ejemplo, que los casos de cáncer se disparan debido a nuestra contaminación ambiental y a nuestros hábitos de vida. En este caso, sería mucho más sensato tomar medidas correctoras que intentar ocultar los problemas a posteriori. Por supuesto, las empresas implicadas no tienen ningún interés en ello, ya que obtienen pingües beneficios. El problema se agrava cuando se utilizan las llamadas tecnologías de impulsión genética para acelerar la propagación de los genes. En lugar de que un gen se transmita al 50% de la descendencia, como ocurre normalmente, con el impulsor genético se transmite al 100%. Esto ya se está utilizando hoy en día, especialmente en levaduras e insectos, con la consecuencia de que las especies naturales pueden ser completamente desplazadas por las especies creadas por manipulación genética. Esta posibilidad de genocidio abre la puerta al abuso de poder, que no es un escenario de una película de ciencia ficción, sino que ya se está practicando. 4. Eludir las prohibiciones de investigación. Si un científico solicitara fondos para garantizar que las futuras generaciones de seres humanos solo pudieran tener descendencia si se cumplieran determinados criterios, el revuelo mediático sería mayúsculo. Pero si esta investigación se oculta tras el objetivo aparentemente noble de erradicar la malaria, el dengue o la fiebre amarilla, a menudo se financia. Los científicos llevan años experimentando con los mosquitos que propagan estas enfermedades. Modificándolos genéticamente, las futuras generaciones de mosquitos hembra deberían ser estériles y la enfermedad debería extinguirse con ellas. Pero esto no solo se investiga en el laboratorio, sino que ya se practica sobre el terreno. Al igual que en el caso de la vacuna Corona, los científicos dan la impresión de que tanto la tecnología como su uso están bien controlados y carecen de efectos secundarios, pero no es así ni mucho menos. Todo lo contrario. Ist aber bei weitem nicht so, ganz im Gegenteil. 5. Se abre la caja de Pandora. La empresa británica de biotecnología Oxitec liberó más de 12 millones de mosquitos modificados genéticamente en Brasil entre 2013 y 2015 en un intento de contener la población del mosquito Aedes aegypti, portador de la fiebre amarilla. Según los investigadores, los mosquitos liberados y sus crías deberían haber muerto sin seguir reproduciéndose con la forma salvaje. De forma totalmente inesperada, lo imposible, según los investigadores, se hizo realidad. 30 meses después, se descubrió que hasta el 60% de los mosquitos locales también tenían la modificación genética. Pero no solo eso, la reducción del 90% de la población de mosquitos que se pretendía conseguir inicialmente volvió a su nivel anterior al cabo de 18 meses. Así que el experimento no solo no logró su objetivo, sino que propagó la modificación genética de forma incontrolada, con consecuencias imprevisibles, como que las nuevas criaturas son aún más resistentes y peligrosas. Las consecuencias de tales experimentos no se han estudiado con el endeble argumento de que su tecnología es 100% letal para la descendencia femenina.
Una suposición que se ha demostrado errónea, pero que aún así no ha llevado al cese de estos ensayos irresponsables. Aparte de Brasil, también se han liberado mosquitos modificados genéticamente en Panamá, Malasia y las Islas Caimán, a pesar de los aterradores resultados. En Estados Unidos, los mosquitos modificados genéticamente se han liberado en Florida y California, a pesar de que los patógenos ni siquiera existen en las poblaciones de mosquitos de California. En Nueva York, se ha probado en ensayos de campo la polilla de la col, Plutella silostella, también modificada genéticamente por la empresa biotecnológica Oxitec, y en Arizona el gusano rojo de la cápsula de algodón, Pectinophora gossypiella, modificado genéticamente. ¿Ingeniería genética? No gracias. Hasta la fecha, no existen estudios independientes bien fundados sobre los riesgos y los efectos a largo plazo de los alimentos modificados genéticamente para los consumidores. Tampoco se han realizado estudios sobre los efectos de las plantas y animales modificados genéticamente en la flora y la fauna. Algunos podrían argumentar que esto ya se ha notado. Pero muchas enfermedades están aumentando, como las alergias y el cáncer. ¿Quién puede descartar con seguridad que esto no esté relacionado con los productos modificados genéticamente? Nadie. Precisamente por eso hay que rechazar por precaución los alimentos modificados genéticamente, igual que hay que rechazar la investigación con plantas y animales. Sobre todo porque resulta esquizofrénico cuando, según el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ni siquiera una madriguera de hámster de campo abandonada puede verse afectada por un proyecto de construcción, pero al mismo tiempo se invierten millones en fondos de investigación en una tecnología como el Gene Drive, que puede conducir al genocidio de toda una especie y cuyas consecuencias ulteriores se desconocen. Solo los insectos que actualmente se anuncian para el consumo, y los alimentos producidos sintéticamente a partir de ellos encierran riesgos inimaginables. Bergen ungeahnte Risiken, nicht auszudenken. Es inconcebible a qué daños y costes consecuentes tendremos que hacer frente dentro de 10 o 20 años si los insectos también se modifican genéticamente. Lo cual es bastante probable si no actuamos con decisión. Instituciones influyentes como el Foro Económico Mundial de Klaus Schwab y multimillonarios como Bill Gates promueven tanto la ingeniería genética como el consumo de insectos. Ambos forman parte de la implementación de su Agenda 2030 del transhumanismo. Para que mañana podamos seguir teniendo alimentos libres de transgénicos, depende de todos y cada uno de nosotros. Como consumidores en la caja y como ciudadanos críticos en los debates con los representantes políticos. Cuantos más seamos los que digamos no, más posibilidades tendremos. Por ello, por favor, informe también a sus amigos y conocidos. Muchas gracias.